Continuem els 5 dies, com tots els dimarts, dedicant temps per centrar-nos en els menors i els adolescents i les seves vulnerabilitats. El govern estatal ha recomanat evitar les pantalles i els dispositius digitals fins als 6 anys i no oferir mòbil en connexió a internet fins als 16 anys. Ens acompanya per una banda Pablo Maza, que és advocat, expert en tecnologies, plataformes digitals, com va, i també Kepa Dañoveitia. Ho he dit bé, eh? Sí, ho has dit bé. M'havies dit abans de començar que era un nom que gairebé ningú deia bé la primera. El pare és representant dels pares, a més, a l'institut o a l'escola, al Liceu francès. Liceu francès, sí. Bé, començant primer en tu. Nins en 6 anys amb un mòbil, això existeix? Això mos ho trobem sovint? Bueno, yo afortunadamente en el grupo de niños alrededor de los míos pues no lo conozco, pero quizás no a móvil, pero a otras tecnologías sí, o sea, videojuegos y demás, desde edades incluso más tempranas de 6 años sí que hay ese acceso. Sí, y a mí al final no es tanto el móvil en sí como un aparato tecnológico, un dispositivo tecnológico, por las derivadas que eso luego creo que puede tener en edades más adultas, ¿no? Tu veuries viable que fins als 6 anys no vessin una sola pantalla, ja no parlant de mòbil, sinó de tot tipus de dispositius? A ver, yo por ejemplo, yo pongo el caso mío particular, que es el que conozco, ¿no? En nuestra casa pues no tenemos televisión y tratamos, es verdad que no lo conseguimos porque el móvil al final está presente todo el día en nuestras vidas, ¿no? Pero procuramos no utilizarlo delante de ellos, con lo cual yo creo que sí es viable. No sé si en todas las familias en igual medida, pero intentar controlarlo yo creo que es fundamental, que hagamos todos los padres un ejercicio de responsabilitat en aquest sentit. Pablo, tu com creus que podria aplicar-se aquesta mesura? Perquè, com bé dèiem, ja no mòbils, però també dispositius, tabletes, veure una pel·lícula, uns dibuixos animats, ja se veu més amb una tableta que en la pròpia televisió, el propi televisor. Yo aquí lo que considero es que los niños imitan lo que ven en los adultos, entonces habría que basar la educación en prohibir o aislar a nuestros hijos de lo que realmente están haciendo los adultos, o los adultos también tendrían que empezar a hacer un uso más responsable, los momentos en familia, en las cenas, que todos estuviéramos aislados y no ver los dispositivos como algo negativo, más que nada porque nos interesa también que las nuevas generaciones desarrollen esas competencias digitales que luego les podrán abrir las puertas a un mercado cada vez más competido y sobre todo que tiene mucho que ver. Com a pares, vosaltres adopteu aquesta proposta. Sí, yo en parte estoy de acuerdo en lo que dice. Creo que hay falta seguramente un trabajo de, ya no solo de los padres, de todos los educadores, de analizarnos, ¿no? En cómo usamos nosotros mismos esos dispositivos, porque como él dice, al final los niños hacen muchas cosas por imitación. Y creo que tiene que ser en paralelo, o sea, padres por un lado, educadores por otro lado, y todos alineados en una misma dirección. Yo creo que no hay que evitar, o sea, y desde luego esos niños se van a desarrollar en las tecnologías en el futuro, pero sí controlar un poco el acceso inicial, por lo menos. Clar, fins als 6 anys, o si no hi ha connexió a internet, tots els dispositius tenen un contingut, dirien, controlable, perquè aquí els pares poden saber quines pel·lícules, quins continguts estan veient. Teoria. Però, clar, quan ja parlant d'internet, aquí és un pou sense fons, no? Aquí ja és molt més perillós controlar tot això. A mí, bueno, no sé si quieres hablar tú, me da igual. Sí, a ver, yo desde el punto de vista legal, y yo en este caso ya lo vemos a diario, es decir, cuando trabajo con conflictos en plataformas digitales, lo que en general hay es que ya nuestras generaciones están muy limitadas en el uso de las tecnologías y tal vez se está viendo como que el padre no entienda cómo se utiliza un dispositivo ya es motivo para prohibir y aislar. Y seamos realistas, los dispositivos van a ser, y ya lo son, parte no solamente de la vida profesional, sino social. Las relaciones se mantienen. Hoy en día, antiguamente, pues llamabas por teléfono a los abuelos constantemente. Hoy en día hablas incluso mandándoles audios a los abuelos y todo. Entonces, aislar para mí no es la solución, sino que también tenemos que tener en cuenta que si el día de mañana queremos prevenir a nivel de seguridad digital, queremos que tengan buenos hábitos con los dispositivos, hay que ir implementándolos de forma gradual. Precisament quan parlaven d'aquests dispositius, o quan jo deia que
d'alguna forma en què ha discrepat un poc de que pugui ser totalment controlable allò que veuen amb un dispositiu sense internet, és a dir, una pel·lícula, però és el mateix, veure una pel·lícula que tu pots d'alguna forma saber quina és o que té un contingut controlat, perquè és una pel·lícula infantil, per exemple, o fer un ús d'internet que allà ells se les saben totes, perquè jo crec que en el blog se les saben totes per anar a cercar un material inadecuat. No, yo creo que no es lo mismo, aunque luego podríamos entrar a valorar, bueno, ya sabemos la mala prensa que tiene Disney y demás, ¿no? Pero para mí no es lo mismo. En el momento en el que un niño le expones a un acceso a Internet, ahí o se regula desde el gobierno a que determinados contenidos no puedan aparecer en la pantalla de un niño, o si no el acceso es ilimitado. Las estadísticas están ahí, ¿no? Y los niños, por ejemplo, un tema derivado del acceso a Internet, que es el de la pornografía, pues el primer contacto que tienen con la pornografía es en torno a 8 o 9 años y siempre de manera accidental, es decir, ahí los algoritmos, ¿no?, ya se encargan de meter ese tipo de contenidos. Yo lo que diría es, primero, todas las plataformas tienen medidas de seguridad y de control. Todos los dispositivos tienen el control parental que se puede activar. Es decir, no es que las plataformas o los dispositivos sean el enemigo. Tienen todas las herramientas que muchas veces los padres no ponen la atención necesaria en aprender. Hay, por parte del gobierno, campañas de información, de educación. Entonces, tenemos que, por ejemplo, YouTube tiene YouTube Kids. Podemos elegir qué tipo de contenido queremos que vean nuestros hijos y a los que accedan. Es importante activarlo. En Google también tenemos controles parentales. El problema está en cuando el niño coge el teléfono, por ejemplo, del padre, que es el que no tiene estos controles parentales. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se está intentando es, de alguna manera, tapar la negligencia o la falta de atención y control por parte de los padres. Per tant, Pablo, els límits no les haurien de posar en els nins, sinó que, és a dir, això de que un nin no pugui tenir una connexió a internet fins als 16 anys no ens ajudaria si després aquest nin agafa el mòbil de son pare. Para nada. De hecho, lo que estaremos haciendo es crear una frustración y una necesidad en el niño de, cuando hay descontrol, puedo acceder a Internet, porque al final, seamos realistas, el niño en casa tiene otros dispositivos conectados a Internet. Estamos en la era del IoT, del Internet de las cosas. Hasta la propia aspiradora está conectada. Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Quiero decir, mis hijos, por ejemplo, no tienen acceso a Internet, no tienen televisión y tampoco la demandan. Yo creo que al final es un tema también de educación, ¿no? Y ya les tocará, quiero decir, mis hijos tendrán en su día teléfono móvil y tendrán acceso a Internet. Trataré de educarles para advertirles de los peligros que conlleva exponerse a esos canales, ¿no?, a esos medios, pero ahora mismo tampoco lo demandan, o sea que tampoco les crea una frustración necesariamente. En tu caso yo creo que sería, por ejemplo, cuando hablamos de niños pequeños hasta los 6 años, habrá padres que pensarán, pues no le veo problema, es decir, mi hijo ve películas, ve series, ve lo que vea. Pero yo pienso entre los 6 y los 12 es donde a mí ya me empieza a chirriar esta medida. Estamos hablando es una edad en la que el niño se desarrolla a nivel relaciones con los amigos también. Entonces es muy importante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con aprender esas competencias digitales que luego van a estar desarrollando. Es decir, que el padre tiene que poder educarle, ayudarle a comprender lo que está viendo, lo que está haciendo, enseñarle, oye, los algoritmos cómo funcionan, i des d'ahí educar, no des del desconocimiento. Educar més que, diríem, limitar o sancionar o prohibir. Tenim l'opinió d'un pare, tenim l'opinió d'un advocat, no en tot estan d'acord, però d'això se tracta. Ara volem parlar també amb un mestre, per això en Joan Francesc ha conversat amb Alejandro Sánchez, que és coordinador de la CEIP Badies. Bé, en Vic, com una escola, tot l'ensenyament, o bona part de l'ensenyament ja se fa de manera digital. En Vic, com aquelles pissarres que teníem nosaltres quan anàvem a escola, al manco jo, que ja no eren ni tan sols de rotolador, eren de guix, s'estan substituint per pantalles electròniques. Això vos ho trobeu també a l'escola, ¿no? ¿Qué pa? Afortunadamente no al 100%, las utilizan de rotuladores, pero también es cierto que ahora... Però el que de fer rotulador o guix són no digitals, que és el que anava. Analógicas. Pero también es verdad que en los países nórdicos, que fueron los primeros en implantar metodologías como tecnológicas, están como retrocediendo y volviendo un poco a lo analógico, perdón, porque tampoco les acaba de funcionar. Entonces, para mí lo fundamental es que haya una coherencia, es decir, entre lo que hagamos los padres en casa y lo que hagan los educadores en el colegio, y sobre todo, se lo comentaba Pablo antes, que el colegio tenga muy claro establecer
¿para qué necesitan las tecnologías si realmente están justificadas o si hay otras alternativas analógicas que son tan válidas como esas? Porque, por una parte, prohíben, por ejemplo, en nuestro colegio el uso del teléfono hasta los 10, o sea, antes de los 16 años no pueden ir los niños al colegio con el teléfono, pero sin embargo en edades más tempranas como las de mis hijos resulta pues que tienen acceso o tienen que acceder a determinadas plataformas para acceder a sus deberes y demás. Entonces, falta, yo creo, un poco de coherencia también en los propios centros. ¿Tú defiendes lo digital o lo analógico? Yo defiendo lo digital. Claro. Creo incluso que no lo estamos implementando como se debiera y en la velocidad que se debiera. Para empezar, los niños tienen en casa dispositivos digitales a los que están muy accesibles, es decir, consumen contenido y saben utilizar mucho más de lo que se utiliza en la escuela. Considero que la educación no se puede quedar atrás, es decir, ser una educación analógica lo que haría es perder mucho el interés y la atención de los propios estudiantes. Entonces, queremos avanzar, pero debemos hacerlo de forma coherente, que se enseñe incluso a utilizar las redes sociales, las plataformas. Hoy en día se utilizan plataformas para conectar profesores con tutores, con los padres, con los propios niños. Es normal, tenemos que normalitzar l'ús de les plataformes i no generar ese miedo. Però si no ve malament, serà legal per utilitzar xarxes socials a les 14 anys. I aquí són les mateixes plataformes qui no vetllen perquè les utilitzin menors. Claro, aquí estamos llegando a un punto en el que casi la ley va a tener que obligar, cuando ya la ley obliga, a que con menores de 14 años no pueden tener perfiles propios. Los padres, los primeros que lo permiten porque ven las aplicaciones instaladas, cuando el control parental podría limitar la instalación de estas aplicaciones. Y luego las redes sociales que no están cumpliendo y no se les está sancionando como debiera ser. Entonces, tenemos que crear nuevas normas cuando no se están cumpliendo las que ya hay, o forzar, obligar a que se cumplan para que haya un control. ¿Qué passi estás? A mí todo, en prevención y en prevención de salud, yo soy sanitario, toda prohibición muchas veces genera un rechazo inicial. Recordemos cuando se prohibió el tabaco, ¿no? Que fue una medida también muy discutida y muy polémica en su momento, pero al final ha dado resultados en la adicción al tabaco, en personas que han dejado de fumar y demás, y por tanto en una reducción del coste sanitario. Con el tema de las nuevas tecnologías y de las pantallas, el problema es que todavía no hay estudios epidemiológicos al respecto y es difícil de cuantificar, pero ya hay unidades en los hospitales especializadas en prevención de suicidio en adolescentes que han detectado que el incremento que hay de pacientes en riesgo viene determinado por el uso de redes sociales, con lo cual quizás hay que dar un paso en una dirección muy prohibitiva para luego flexibilizarlo. Pablo, ya de forma conclusiva, limitar sí, limitar no, no sé. Yo estoy a favor de controlar, que no deberíamos confundir el controlar con aislar, muy importante, que no deberíamos utilizar las necesidades que tenemos ahora o la falta de control de los padres para aumentar la brecha digital que tenemos con otros países de la Unión Europea, porque esto es un problema, que es que las nuevas generaciones van a tener menos competencias digitales con los iguales en otros países. I els pins parentals, millor dit, els controls parentals són prou... Ahora mismo son suficientes, porque suficients. las plataformas son las primeras interesadas en que se pueda controlar bien y por eso dan esas herramientas. Bueno, yo desconozco porque mis hijos de momento no tienen acceso, con lo cual no sé bien cómo funcionan esos controles parentales, pero también hay muchos trabajadores, hace poco hubo un documental fantástico de la Sexta al respecto, ¿no? Trabajadores de determinadas plataformas digitales que han denunciado esas propias, en el Congreso de los Estados Unidos, a esas plataformas por no utilizar las herramientas que inicialmente se crearon para esos controles. Kepa Dañoveitia, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Vengut en representació dels pares i com a pare també. Gràcies. I Pablo Maza, advocat de noves tecnologies. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ara